el Señor Jesús les bendiga, hermanos, en esta tarde que nos ha permitido el Señor otra vez más estar aquí. Amén. Y hacemos bien, porque aquí es donde lo reunimos la mayoría. Sí, amén. A veces, ¿verdad?, no decimos todos, porque a veces venimos unos, pero podemos decir que todos en diferentes tiempos. Pero aquí donde nosotros lo gozamos, ¿verdad?, primeramente cantándole a nuestro Dios y de ahí oír la palabra de Él. Dios bendiga a mis hermanos que vienen de lejos, hermano Juan Santos, hermana Margot, hermana Cecilia, ¿verdad? Sí, todos los niños, ¿verdad?, los jóvenes, ancianos y todos, ¿verdad?, los que estamos aquí, las jóvenes, porque siempre hay, ¿verdad? Y vienen también los hermanos de Jutla. Es que el Señor Jesús les bendiga. Siempre se le van algunos a que sean varios, ¿verdad?, como que no los viéramos de repente, ¿verdad? Pero no, ¿verdad?, ya los vimos antes. Gracias a Dios, ¿verdad? Como les decía ya, ¿verdad?, el pueblo le cantó, ¿verdad?, al Señor, y ese es bueno, que tengamos el buen propósito de venir a este lugar a cantar, porque Él se lo merece. Pues, ¿y a quién le vamos a cantar nosotros? Solamente no a le Él. podemos cantar a las mujeres, a los cerros, a los volcanes, ¿y a quién no le cantan? Pero nosotros le cantamos al Señor Jesús, al Hacedor de la vida. Es que Dios bendiga a todos presentes. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, en la primera carta que escribiera Pablo a los Corintios. Vamos a ver, dice esta ya, ¿verdad?, en los últimos capítulos de Primera Corintios, es capítulo 16, versículo 22, pero desde el 21 le voy a dar lectura, en el nombre del Señor Jesús. Es que una porción, mire, bien importante la palabra de nuestro Dios. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Miren qué bonito, ¿verdad?, la salutación de Pablo. Es la manera de Pablo de despedirse, ¿verdad?, a los que le mandaba, ¿verdad?, esta carta. Dice salutaciones finales, el tema, el título que le pone ahí, ¿verdad?, Pablo, salutaciones finales. O sea, algo, ¿verdad?, de que siempre se escribe, ¿verdad?, en las cartas. Hoy es poco que se escriba eso. Ya como la ciencia está bien avanzada, ya casi no se escribe, ya no se mandan cartas. Eso se hacía en esos tiempos. Pero que vemos aquí esta parte de la palabra de nuestro Dios bien importante. Miren el celo, ¿verdad?, que tenía Pablo a las iglesias, por los lugares, ¿verdad?, no porque la iglesia es la misma, por los lugares. Pablo tenía un gran celo. Y el celo también, ¿verdad?, puede decirse que era el amor que tenía Pablo a las iglesias. Que yo aquí veo que Pablo quería, ¿verdad?, que todos los miembros de las iglesias, o sea, de la iglesia, vamos a decir, en que estuviera en varios lugares, fuera como la de él. Mire, la de él. O sea, el amor, ¿verdad?, el amor que tenía Pablo hacia el Señor Jesús. Eso lo transmitió, ¿verdad?, a la iglesia de los Corintios. Entonces lo mismo que, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, eso no ha pasado, también la transmite a nosotros, para que aprendamos cómo debemos de caminar y cómo debemos de amar al Señor Jesús. Aquí es bien importante esta salutación, ¿verdad?, que habla aquí, dice salutaciones finales. ¿Cómo se expresa, ¿verdad?, Pablo en esta carta, allí al final, en el versículo 21?
Mire cómo dice Pablo: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. O sea que, ¿verdad?, meditó Pablo para escribir esta carta. Como alguien, ¿verdad?, escribe, mire, poemas a las novias. Ya ve que le escribe, ¿verdad?, a las novias cuando está bien enamorada. Antes hacían esas cosas. Mire, las hacía con una gran relevancia, ¿verdad?, escribirlo con lo que más se podía, más, o sea, de una manera bien, ¿verdad?, sin equivocarse. Mire, que agradara, ¿verdad?, a la novia. Eso es lo que hacían antes, porque hoy ya no se hace eso tampoco, ya quedó atrás, ¿verdad?, todas estas cosas. Pero la mayoría que somos viejitos, ¿verdad?, ya sabemos, ¿verdad?, todo eso. Cómo es, ¿verdad?, escribir y hacerlo, ¿verdad?, de todo corazón, ¿verdad? Siempre hay un propósito que es bueno, porque hay una sinceridad, hay una confortación, hay una alegría. Y eso, ¿verdad?, hace, ¿verdad?, que todo lo haga bien. Por eso Pablo aquí escribe, aquí dice, yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia mano, para que vieran que aquello que estaba allí, ¿verdad?, la había escrito el apóstol Pablo. Mire, Pablo ya lo hemos oído un montón de veces continuamente, pero Pablo sí le tenía aprecio al Señor, ¿verdad?, le tenía aprecio. De tal manera que él, ¿verdad?, dio la vida por el Señor Jesús, no que tal vez quiso dar o sufrió, pobrecito Pablo, y se arrepintió después, ¿verdad?, de todo lo que había hecho y dejó al Señor. No, él dio la vida, ¿verdad?, por el Señor. O sea que la que escribe, ¿verdad?, es una realidad del amor que tenía Pablo al Señor. Yo le hablo de esa manera por lo que Pablo escribió, ¿verdad?, por lo que Pablo escribió acerca del Señor. Lo mismo lo hizo Pedro. Pedro amaba también al Señor, ¿verdad?, más que a todos los que andaban con él, más que todos. Imagínense, quiere decir que entre todos nosotros hay unos que aman más al Señor, otros menos, y otros a ver si lo aman, ¿verdad?, a saber si lo aman. Y todo es posible. Como es posible que uno lo ame más, ¿verdad?, otro lo vaya amando menos, hay quien puede estar aquí no lo puede amar al Señor, ¿verdad? De todo hay y todos los tiempos, porque había uno entre todos que, mire, Pedro amaba más al Señor cuando andaba con él lo amaba más, y hasta la vida doy por ti. Y Pedro también la dio la vida por el Señor y demostró que de veramente a lo que escribía, se expresaba del Señor, era una realidad, pues no era mentira. Cabeza abajo, lo crucificaron. Entonces, ¿verdad?, amaba de todo corazón al Señor. Pero como así va, ¿verdad?, uno ama más al Señor, otros menos, y de último a ver, ¿verdad?, si de verdad no lo ama. Pero entonces por eso es, ¿verdad? Por el amor que le tenía al Señor, escribe así, hasta dice que de su propia mano escribió esta carta. Mire, como dando a conocer, no es otro Pablo, no, que yo mismo, que he estado con ustedes, a ver, tiempo estaba en un lugar, otro tiempo en otro, ¿verdad? Y confortaba todas las iglesias en diferentes lugares, pero ya les dije el mismo por los lugares. Las iba y las confortaba, tenía, ¿verdad?, Pablo, ¿verdad?, tenía ese amor. Y por eso escribe aquí más adelante, dice, mire hasta dónde llega el celo de Pablo, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Mire qué celo. En otras palabras, el que no ame al Señor Jesucristo sea maldito. Qué fuerte la palabra, ¿verdad? Yo la leía, ¿verdad? Estaba meditando en esto y decía yo, quiere decir que debo de amar al Señor. La lucha por amar al Señor, ¿verdad? No es tan fácil amar al Señor, porque el amar al Señor, ¿verdad?, mire cómo lo tiene que amar. ¿Cómo tiene que amar el Señor? Él mismo dijo, ¿verdad?,
cuando habló de aquel gran mandamiento. Oye Israel, el Señor tu Dios, primero le dijo, uno es, para que no amara a un montón de dioses. Primeramente tiene que amar a Dios, ¿verdad? Saber que solo que está Él, el Señor Jesucristo es el verdadero Dios. Primeramente señala que es un solo Dios, para que no los equivoquemos, porque si ya hay uno, dos o tres, ¿verdad? Ya está amando a más, para comenzar. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo creo que eso se lo grabó, ¿verdad? Pablo, porque se indagó de todas estas cosas. Y él, ¿verdad? En su trabajo en la obra del Señor, él lo cumplía. No que tal vez Pablo lo cumplía, pero ahora, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? De nosotros, miren, tenemos un amor hacia Dios acondicionado, ¿verdad? Lo tenemos al Señor acondicionado, el amor que tenemos. Puede ser, ¿verdad? Que en los hogares haya, ¿verdad? Matrimonios que aman acondicionado, o sea, pone condiciones para amarlo, pues, ¿verdad? Para amarlo. Podemos nosotros poner condiciones, pues en otras palabras, a Dios para amarlo, a Dios, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, porque aquí hace énfasis cabal Pablo. Mire, dice, el que no amare al Señor Jesucristo, ¿verdad? Claramente lo dice. Entonces le ponemos nosotros condiciones para amar al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros lo sabemos. Y eso, ¿verdad? Mire, eso es lo que más, ¿verdad? Podemos hacer todos. Mire, todos podemos hacer esas cosas. Ponerle, ¿verdad? Condiciones a Dios para amarlo. Porque si no le ponemos condiciones, ¿verdad? Al Señor, a veces no lo amamos. Pero los muchos que amaron al Señor, ¿verdad? Mire, lo amaron primeramente, como dijo, ¿verdad? Amarás al Señor con todo tu corazón. Entonces, cuando dice con todo tu corazón, ¿verdad? Tiene que, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Poner en práctica lo que es, ¿verdad? La obediencia de la palabra del Señor Jesucristo. Porque así es la manera de amar. Yo así entiendo que es la manera de amar. ¿Por qué razón? Cuando de veramente el Hijo ama a los padres, cuando le es obediente a los padres, todo lo que le manda, todo, ¿verdad? Todo lo que le aconseja, todo lo que, ¿verdad? Que mire, el Padre, ¿verdad? Está allí pendiente del Hijo, y el Hijo, ¿verdad? Reconoce todas esas cosas. Entonces igualmente, ¿verdad? Igualmente es, ¿verdad? Mire, el Señor con nosotros y nosotros con el Señor. Entonces no podemos amarle, ¿verdad? Mire, con condiciones a nuestro Dios, pero eso es lo primero que ponemos, ¿verdad? Unos de una manera podemos ponerle condiciones a Dios, y otros de otra manera le podemos poner condiciones a Dios. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que así lo tenemos a Dios, y así, o sea, al Señor Jesucristo, lo tenemos acondicionado, y así lo amamos. Como la mujer, ¿verdad? Mire, o sea, si lo ponemos de ejemplo, ¿verdad? Los matrimonios, mire, el esposo que es malo, ¿verdad? Que es malo. Entonces puede acondicionar el amor que tiene con su esposa a su manera. ¿De qué manera? Le puede decir, ¿verdad? Que no la saca, ¿verdad? Le da vergüenza, entonces la tiene condicionada. Así es. Cualquier cosa, uno lo amara así, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? Mire, yo le digo que fuéramos prósperos espiritualmente si nosotros lo amáramos al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente, ¿verdad? Así le dijo el Señor, ¿verdad? A aquellos fariseos, a aquellos intérpretes de la ley que le llegaron a consultar cuál era el gran mandamiento. Ya cuando uno analiza esto, ¿verdad? Mire, entonces, ¿verdad? Se aflige uno, porque el texto es bien, ¿verdad? Es bien determinante lo que Pablo puso. Bien determinante, ¿por qué? Porque puede ser, ¿verdad?, de que no amemos al Señor. Entonces, cuando no se ama al Señor como el amor del Señor, es igual a la promesa que, ¿verdad?, que hacemos.
cuando nosotros, ¿verdad?, los casamos, ¿qué, verdad, decimos nosotros? Tanto uno y otro dice, ¿verdad?, que tiene que amarse uno y el otro hasta que, ¿verdad?, la muerte los separe. Igualmente es en nosotros, ¿verdad? Dice que tenemos, ¿verdad?, que amar al Señor todos los días de nuestra vida. Cuando dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso de perseverar hasta el fin, que amó al Señor todos los días hasta que, ¿verdad?, se lo llevó o se murió. Entonces, ese es lo que está hablando Pablo aquí, no porque lo dice solo así, ¿verdad?, por decirlo Pablo. No, si lo dice Pablo porque él lo practicó y en verdad sufría, ¿verdad?, por el Señor. Entonces, estas cosas, ¿verdad?, los hacen aquí, ¿verdad?, que no los miremos unos a los otros. Que digamos, ¿verdad?, bueno, yo amo al Señor, pero el hermano no lo ama. No, si allí es de cada uno es que tenemos que poner en práctica la palabra del Señor, porque la cuenta es personal de cada uno, el trabajo es personal de cada uno. Si no lo hace, ¿verdad?, como Pablo dice, ¿verdad?, porque es de parte de Dios también, porque habló por medio del Espíritu, habló Pablo. Entonces, para dar un consejo a la iglesia de los Corintios, porque halló muchos defectos. Mire, allá en la iglesia de los Corintios halló muchos defectos Pablo. Entonces, que muchos se habían extraviado del amor, de amar al Señor Jesucristo tal como Él mandó que lo amaran. Entonces, como eso no se cumplió, ¿verdad?, en muchos, no que todos no lo amaban. Por eso es que pone Pablo, ¿verdad?, habla de esta manera para que tuvieran temor. Mire, para que pudieran reflexionar. Y lo mismo hace con nosotros. No lo hace porque lo menosprecia el Señor, porque esta es palabra de Dios. No es palabra, ¿verdad?, la escribió Pablo, ¿verdad?, a la iglesia de los Corintios con su propia manito, ¿verdad?, la escribió, pero lo hizo con un gran amor, lo hizo Pablo para que no se condenen. Mire, para eso lo hizo, para que no se condenen. Entonces, pero esa es la palabra, ¿verdad?, que si nosotros amamos a Dios, ¿verdad?, mire, lo acondicionamos a Dios, el amor de nosotros puede ser condicionado. O sea, ¿verdad?, que no hacemos, en otras palabras, lo que el Señor nos manda. Sí, a veces no hacemos lo que el Señor nos manda. Sí, esa es una realidad en todos. Miren, si uno dice, ¿verdad?, no, yo amo al Señor, ¿verdad?, sí lo hago de todo corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Pero para eso no lo debemos de condicionar. Porque si lo hacemos de esa manera, ¿verdad?, dice, no, ¿verdad?, Señor, ¿verdad?, perdóname por estas cosas, ¿verdad?, dice así, ¿verdad?, y el Señor, ¿verdad?, como mandó a aquellos profetas, ¿verdad?, los mandó, ¿verdad?, lejos y todo eso. Pudiera haber dicho un profeta, ¿verdad?, no, Señor, ¿verdad?, hazlo de esta manera. Ese es acondicionarlo, ¿verdad? Entonces uno a veces se conforma, ¿verdad?, con una y otra cosa. Entonces esas cosas, ¿verdad?, hacen que nuestra alma o nuestro corazón, como querramos decirlo, los aflige, ¿verdad?, que no, ¿verdad?, amamos al Señor como Él quiere. Mire, como Él quiere. Porque a eso quería Pablo de la iglesia de los Corintios, que llegaran a amarlo como Él. Mire, lo amó, ¿verdad?, Jesucristo. Eso quería y eso quiere, y eso, ¿verdad?, quedó así. Y yo pienso que hizo bien Pablo. Pero la sentencia, lo que es verdad, es bien duro. Para que reflexionaran, porque mire, las iglesias pasaron muchas pruebas bien difíciles. Y amar, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, es como les decía, ¿verdad?, de los matrimonios, ¿verdad?, de los matrimonios. Mire, si alguien, ¿verdad?, mire, le secuestraran a la esposa, ¿cómo se sintiera, ¿verdad?, el esposo? O al esposo le secuestraran, ¿verdad?, o a la esposa le secuestraran al esposo, ¿cómo se encontraría? Se encontraría, si lo ama, ¿verdad?, se encontraría de una manera afligido, miro, afligida, porque en verdad lo quiere. Pero si no lo quiere, ¿verdad?, no lo ama, lo que hace, ¿verdad?, se siente feliz, como que nada, ¿verdad?, el Señor me va a dar otra por si ya no aparece, bien, con una sencillez bien flexible, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, como nada de interés, nada, ¿verdad?, y hay quien lo hace así. Mire, lo hace así.
Entonces, por esa manera es bueno que nosotros meditemos en la palabra del Señor. Por eso dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Entonces, el que no ama, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, en otras palabras, ¿verdad?, le está echando la sentencia de un solo el Señor. No, Pablo dice así, ¿verdad? O sea que no lo quiere, pues, al Señor, en otras palabras. No lo quiere, ¿verdad? Y no lo ve como algo, ¿verdad?, que sea, ¿verdad? Mire, al Señor no siente, ¿verdad?, que sea de importancia para Él, pues, ¿verdad? No sea de importancia. Entonces, cuando no es de importancia, ¿verdad?, no vale, lo acondicionamos y ya no es lo mismo y los vamos quedando. Entonces el amor, ¿verdad?, hacia el Señor se va enfriando y llega una situación, ¿verdad?, que es lo que no quería Pablo, ¿verdad?, que ya, ¿verdad?, mire, ya no le tomaran aprecio al Señor, porque el amor es igual, ¿verdad?, aprecio, ¿verdad?, algo que, ¿verdad?, que tiene validez, algo, ¿verdad?, que lo quiere, que lo ama, Dios. O sea, el amor, ¿verdad?, es igual, porque de eso está hablando, que tenían, ¿verdad?, que ser primero el Señor. Por eso dice: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y eso lo ha pedido el Señor todos los tiempos. Todos los tiempos yo veo a través de la palabra de Él que así quiere, porque si no lo hace así y va quedándose postrado, ¿verdad?, la sentencia está. La sentencia está. Cuando ya no ame al Señor nada, ¿verdad?, entonces la sentencia está bajo maldición. Y esa maldición lo lleva, ¿verdad?, al lago de fuego, no lo lleva a otra. Es figura, ¿verdad?, del lago de fuego. Esa es figura del lago de fuego, la maldición. Ya no tiene escapatoria, ya, ¿verdad?, ya le falló al Señor porque lo menospreció. Mire, y hay quienes lo desprecian al Señor. Y despacio lo van despreciando, ¿verdad?, porque a veces no se cumplen los pactos que se hacen con el Señor. ¿Cuántos, ¿verdad?, de nosotros le prometimos al Señor muchas cosas, ¿verdad?, ante los hermanos y ante Dios? Mire, y a veces, ¿verdad?, se los olvidó todas esas cosas. Y se hace porque no se ama a Dios de todo corazón. Ya lo va despreciando, o sea, ya no lo va amando al Señor. Y mire, y llega un momento que ya no lo ama, porque ya aquello que le había prometido al Señor ya no lo cumplió. No, tal vez, ¿verdad?, mire, no lo está cumpliendo, no, que muchos ya no lo podemos estar cumpliendo. Lo que le prometió también al Señor, y si no le incumple, ¿verdad?, no lo ama al Señor. Mire, no lo ama, pero quiere llegar, ¿verdad? Mire, pero quiere llegar, ¿verdad? ¿De qué manera? Que le quiere llegar, ¿verdad?, allá donde esté el Señor. Quiere, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, mire, le dé la salvación. En otras palabras, quiere heredar, ¿verdad?, las promesas de Dios, pero ya está fuera. Mire, ya, ¿verdad?, lo que le prometió ya no se lo cumplió al Señor. Y entonces, ¿verdad?, es como que, ¿verdad?, les decía, ¿verdad?, en los matrimonios, ¿verdad?, mire, ya hay un gran desprecio de muchas maneras, ¿verdad? Ya hay, mire, empieza el adulterio. El adulterio no es solamente, ¿verdad?, cuando usted, ¿verdad?, o sea, que uno se va con el otro. No empieza ahí el adulterio. El adulterio empieza cuando las promesas que ha hecho a Dios, ¿verdad?, mire, de matrimonio ya no las va a cumplir. Mire, despacio, ¿verdad?, ya va siendo adúltero. Así. Igualmente, despacio ya va despreciando al Señor y ya no lo va amando. Por eso Pablo hablaba de estas cosas, porque la iglesia en los Corintios, en lugar, ¿verdad?, de ir, mire, prosperando espiritualmente en la obediencia a Dios, iba menguando. Entonces, y eso es lo que quiere, ¿verdad?, el Señor con nosotros, que no menguemos, ¿verdad?, vayamos para abajo, sino que, ¿verdad?, vayamos más prosperando en lo que refiere a la obra del Señor. Porque todas estas cosas, ¿verdad?, mire, estas cosas así acontecen, ¿verdad? Nosotros los confiamos, ¿verdad?, de una y de otra manera, pero hay esta sentencia que está aquí, ¿verdad?, esta sentencia, porque esto, ¿verdad?, mire, el amar, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, mire, el amar al Señor
con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma es bueno, pero a veces no lo amamos así. No, que ya vamos, como les digo, en decadencia, ¿verdad? Porque Jesús todo esto lo dejó bien escrito, ¿verdad? En la palabra de Él. Dice, ¿verdad? Habla del gran mandamiento, habla, ¿verdad? Miren, de todas estas cosas, cómo se debe de amar a Dios. Primero, saber que Dios es uno. A ese uno debemos de amar, que es Jesucristo. De ahí, como Él mandó que lo amemos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Cosa que no es fácil. No es fácil. Porque si le dijera que es fácil, sería yo mentiroso. Porque es, ¿verdad? Mire, un trabajo todos los días de nuestra vida, agradar o amar a Dios como queramos decirle, y no descuidarlo porque estamos bajo sentencia también. Mire, y esa sentencia, ¿verdad? Esa sentencia no debe de caer en nosotros, porque cuando ya no lo amemos, el que no ame al Señor Jesucristo sea, mire, y dice la otra palabra al lugar de anatema, maldito. Y cuando ya dice maldito, ya le cayó la sentencia. Y no como un rayazo que cae, y al que se murió, ¿qué va a andar, verdad? ¿Cómo va a sobrevivir? Ya no sobrevive. Por eso, ¿verdad? Es de que meditemos en la palabra del Señor y podamos reflexionar, ¿verdad? Que de una u otra manera, ¿verdad? ¿Cómo quiere el Señor, ¿verdad? Que lo amemos. Y mire aquí, ¿verdad? Si nosotros vemos aquí porciones en todo, ¿verdad? Hasta el Señor Jesús siempre mandó, ¿verdad? Que lo amáramos más que todas las cosas. ¿No cree que eso mandó el Señor Jesús? Y ahí los quedamos nosotros, la mayoría los quedamos, mire, bien, como dicen, bien bajitos. Como que hace, ¿verdad? Mire, como que hace esas coordenadas, no es como lo hacen, pero uno, mire, cuando hay, ¿verdad? La economía sube, más altas son las barras. Y cuando baja, mire, más bajito y bajito y bajito, hasta que, mire, si bajó, bien chiquitita la barra. Así es, ¿verdad? El amor del Señor. Como puede estar bien alto, puede estar bien bajito. Entonces, allí es donde debemos nosotros reflexionar cada uno cómo estamos. Nadie le va a decir, mira, hermano, usted está así. Hermano, usted está así. No, yo no le voy a decir eso. Sino que eso, ¿verdad? Lo van a evaluar o lo vamos a evaluar cada uno de nosotros. Porque el Señor, ¿verdad? Mire, claro, y Él dice también, mire cómo dice esta porción aquí en Marcos capítulo 10, versículo 34. Dice, mire, Jesús causa división. Ya saben todas estas cosas, ¿verdad? Todos sabemos todas estas cosas. Dice así, mire, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mire. Y si es espada, ¿verdad? No es cosa buena, ¿verdad? Sino espada. Y la espada lo utilizan para lo que es correcto, ¿no? Y para que tanto, ¿verdad? La espada del Señor Jesús, ¿verdad? Que es la palabra, ¿verdad? Como lo puede, ¿verdad? La palabra del Señor limpiar, también lo puede, mire, destruir. Entonces, así es la palabra de Dios. Entonces es, ¿verdad? Para limpiar también, ¿verdad? Todo lo malo, y es también para que, ¿verdad? Le dé muerte también de una sola vez. Por eso dice aquí, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Mire, ¿a qué vino el Señor? A poner divisiones. Pues no lo vamos a querer al Señor, ¿verdad? Como hace divisiones el Señor. Entonces no lo querramos ninguno de nosotros, como vino a poner divisiones. No, Él no está refiriendo, ¿verdad? Como, ¿verdad? Aquel que, ¿verdad? Que de veramente, mire, lo llama al Señor. Y cuando lo llama al Señor, ¿verdad? Mire, empieza a amarlo con todo su corazón. Porque hay quien viene, mire, si ustedes observan, ¿verdad? En todo lo que, ¿verdad? A veces vienen, mire,
hay que yo observo, yo soy bien observativo quizás en eso. Mira, hay jóvenes que aceptan, ni siquiera la palabra de Dios tienen ahí para ver si lo que están diciendo los hermanos es verdad o es mentira. Nada. Y a veces quedan viendo así, ya que aceptan, y también jóvenes que aceptan, mire, se quedan viendo así. Y entonces digo yo, bueno, y ¿para qué, verdad? ¿Qué pensará este joven o esta joven? Quizás no piensan en servirle al Señor, digo yo. Porque, mire, cuando el Señor lo llama a uno, yo me acuerdo cuando me llamó, y a muchos quizás, ¿verdad?, los aconteció eso. Cuando el Señor los llamó a nosotros, yo me acuerdo que donde me llamó humilde, todos los hermanos, campesinos y todo. Pero cuando me llamó, mire que, ¿verdad?, que me dijo, ¿verdad?, ¿quiere que dice que oí la predicación de un hermano? Sí, le dije, ¿verdad? Me añado a la iglesia, le dije, yo hasta con miedo, gran miedo y todo. Pero cuando oía las predicaciones de los hermanos, eso me motivaba, y que sea en su manera, ¿verdad?, de ser de ellos, que las virtudes que Dios les había dado con humildad, ¿verdad?, todos ellos, yo sentía que algo tenía que hacer yo también, ¿me entiendes? Algo tenía que hacer yo también, y ponía atención ahí lo que me decían. Mire, me gozaba, ¿verdad?, cuando se manifestaba el Señor, ¿verdad?, cuando, ¿verdad?, hablaba una cosa, me ponía a pensar, ¿será cierto o no será cierto? Que, ¿verdad?, yo a ver si es cierto. O sea, un interés, pues, ¿verdad?, un interés, y ya después va creciendo ese interés. No, yo les voy a ayudar a los hermanos. Miren, que sea presidir. Aquí les hace falta algo, ¿verdad? Yo voy a presidir y yo les voy a ayudar. Y entonces, más los hermanos que le dan impulso, y a veces no hay obreros, miren, ay, ¿verdad?, hasta con aquel deseo, lo que Dios me dé para predicarles, ¿verdad?, o como sea, ¿verdad?, pero siente ese propósito, y muchos han sentido ese propósito de parte de Dios, ¿verdad?, de querer hacer en que sea algo en la obra, pues, y esa es una manera de amar a Dios también, porque se siente, apenas él lo llama al Señor, ¿verdad?, se siente enamorado de Dios, ¿verdad?, enamorado de Dios. Ve cómo agrada a Dios, cómo, ¿verdad?, satisfacer, ¿verdad?, mire al Señor de una manera que, ¿verdad?, uno siente el Espíritu de Él, que está haciendo bien, pues que uno lo ama a Él, y satisface lo que uno, ¿verdad?, cómo actúa y cómo, ¿verdad?, uno quiere hacer para siempre, ¿verdad?, en que sea en lo poquito, ¿verdad?, trabajar para los demás, y que sea poquito, porque una de las cosas más, ¿verdad?, delicadas es enseñar. Mire, una de las cosas más delicadas, la predicación es enseñar. Eso es predicar, es enseñar. Si va a evangelizar, es enseñar también. Una predicación de, mire, ¿verdad?, que lo hace, ¿verdad?, de persona a persona, pero se ve ese interés, pues, ¿verdad?, ese interés, y ahí empieza, ¿verdad?, a enamorarse uno, ¿verdad?, del Señor conforme le va obedeciendo. Pero si pasa un tiempo y pasa otro y no hace nada, no se interesa por nada, no ama a Dios. Y así como va entrando, así también va saliendo. Miren, así va saliendo, porque el que no se ama uno con otro, ¿verdad?, miren, que sea en el hogar, sea, ¿verdad?, en la iglesia, sea donde sea, siempre se separa. Siempre hay, ¿verdad?, mire, se separa. Entonces, por eso es necesario, ¿verdad?, oír la palabra del Señor, porque hay una sentencia que debemos amar al Señor Jesucristo, y todo aquel que no lo ama, en otras palabras, ¿verdad?, le toca, como dicen los trinitarios, fuego, dice, pero se oye raro eso, ¿verdad?, que diga fuego, le toca fuego. Pero eso ya lo hacen con, ¿verdad?, pues no, aquí no, dice anatema, que quiere decir maldito, y que si ya es maldito es porque ya aborreció el Señor,
¿verdad? Ya lo aborreció. Entonces, pero por eso dice aquí, no pensé que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz y no espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegro. Porque uno, ¿verdad?, mire, fiel al Señor, es celoso, ama al Señor, y los demás, ¿verdad?, de la misma familia no lo aman. Entonces, ¿verdad?, hay división. Lo echan al que, ¿verdad?, ama a Dios, empieza a amar a Dios, lo echan. Entonces, pero más adelante dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mire, ¿por qué serán los enemigos, verdad? Cuando hay unos hogares, verdad, que no, verdad, se han convertido, pero se convierte uno o dos, verdad. Entonces, de esos que se han convertido a Dios, verdad, los demás son enemigos de ellos, de su casa, pues. Puede ser que el papá, la mamá, el tío y todos, si es una gran familia, ¿verdad?, no son convertidos, entonces son enemigos de los que se convierten. Pero dice aquí, y el que ama padre a madre más que a mí, no es digno de mí. Mire, entonces, pero no está diciendo que no debe de amar al papá, ni a la mamá, ni a los hijos. Pero aquí dice, se llega a lo mismo que dijo Pablo, ¿verdad? Por eso le estoy leyendo esta porción. Se llega a lo mismo que dijo Pablo, porque todas estas porciones siempre tienen que leerse. Siempre tienen que leerse. ¿Por qué esa razón tienen que leerse? Porque esa es la vida cotidiana de todos nosotros en las familias, ¿verdad? En las familias. Porque la familia, ¿verdad?, en que sea uno o dos hijos que tenga, siempre se van a multiplicar. Y siempre unos, ¿verdad?, van a obedecer y los otros no. Por esa razón. Por eso dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mire, los de la misma familia. Entonces dice más después, dice, el que no ama, y dice más después, el que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Esa es verdad, más todavía, verdad, especifica hasta dónde lo queremos amar o hasta dónde quiere el Señor, porque estas son palabras de Él. Eso lo estaba diciendo al pueblo de Israel. Entonces, ¿verdad?, yo no me puedo enojar, porque aquí dice la palabra del Señor así. No me puedo enojar. Lo que yo siento que no es fácil por la familia. Eso sí siento yo, porque son bastante la familia, pues, ¿verdad? Mire, si tiene 5 o 6 hijos, se le hacen como unos 15 nietos. Rápido se le hace un montón de nietos. Entonces, pero como así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, como dicen, ¿verdad?, hay que meditar, amar a Dios más que, ¿verdad? No que no los va a amar, ya les decía que no los va a amar, pero más que al Señor es que no puede. Más que al Señor es que no puede uno. Y más cuando mire, si es que hay casos, ¿verdad?, bien determinantes, que mire, sea, ¿verdad?, algún familiar, vamos a decir así, algún familiar, mire, ya saben, ¿verdad?, la mamá y el papá temen a Dios, ya saben, mire, entre la familia, la mamá y el papá temen a Dios, aman, en otras palabras, al Señor, quieren, ¿verdad?, o queremos salvarlos. Pero mire, ¿quién le dice al papá? O un hermano le dicen, a mí ya me han dicho bien, un hermano me dijo a mí, teníamos una reunión y le digo yo, no, yo hasta las 12 y me voy. Y ahí estaban todos reunidos. Y entonces mi mamá más a Dios que a mí me dijo, mire, se atrevió a decirme, esto que está escrito aquí, esta es una realidad, si así me dijo. No le dije yo, la palabra de Dios dice que debe de amar a Dios más que verdad, que todos los familiares. Es que yo no te puedo amar a vos más que a Dios, le dije yo. Aquí quédate con toda la familia, le digo. Iba a llegar un amigo, ¿verdad? Ahí está, he estado toda la mañana con vos aquí, de suficiente.
Y agarré y me vi, se enoje o no se enoje, ¿verdad? Otro rato va a estar contento, pero Dios no va a estar contento conmigo, porque a Dios sí no le gusta que lo despreciemos. Sí, a Él no le gusta, no es el hacedor de toda la vida, pues. Él nos ha dado la vida y nos va a dar la vida eterna. ¿Cómo lo podemos nosotros, ¿verdad?, dejar de amar? Entonces, si lo dejamos de amar, los cae esa sentencia. Miren, los cae esa sentencia. Y así es, ¿verdad? Miren, lo dicen otros, ¿verdad? Miren, lo dicen, ¿verdad? No, ¿verdad? Solo este día no vayas, quédate aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí estamos contentos, ¿verdad? Entre todos, dice, miren, un miembro, ¿verdad?, de la familia. No, le digo, yo no puedo hacer eso. Primeramente, ¿verdad?, que yo quiero salvar. Y hay más hermanos, le digo. Tengo compromiso. Y ustedes ya saben, le digo, porque ellos los conocen a uno que teme a Dios. Miren, no dejan de andar sus días todos allí, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el Señor. Si le hacemos caso a todo lo que dice, entonces no está amando a Dios de todo corazón. Entonces ama a su hijo, a su hija, ¿verdad? Mire, si hasta hoy, ¿verdad? Mire, los que no temen a Dios, ¿verdad?, del nietillo más chiquito al más grande, le celebran cumpleaños. Y uno quiere los nietos, porque a mí me gustan los niños, ¿verdad? Todos son amigos míos los nietos. Ahí llegan y abrazan y todo, pero guardan las distancias, ¿verdad? Ahí les digo. Si ya, ¿verdad?, quieren celebrar, ¿verdad?, alguna cosa, hay después los vamos a reunir y comprar uno por ahí, le digo, y se lo comen. Porque cualquier tiempo se puede comprar eso, ¿no? Pero no va a estar el corazón allí, ¿verdad? Todo, mire, si hay veces que lo esclavizan a la misma familia y a veces, no, por tal cosa no voy a ir al culto, dice. Mire, no voy a ir al culto, y lo que escribió Pablo es que sí queda. Pablo escribió, ¿verdad? Si lo que Dios, el Señor habló, ya sabía que, ¿verdad?, que íbamos a querer más quizás, ¿verdad?, que lo íbamos a descuidar, ¿verdad?, y le íbamos a dar las espaldas al Señor, ¿verdad?, y mire allí, ¿verdad?, y darle las espaldas al Señor, ¿verdad? Es feo cuando uno hace una cosa y se queda, ¿verdad?, siente que, ¿verdad?, como que se ha vuelto uno enemigo de Dios, ¿verdad? Así se siente. Si usted hace una cosa de él, siente que, ¿verdad?, no va a pensar que lo ama, sino que se ha vuelto enemigo, como algo que, ¿verdad?, lo ha despreciado, ¿verdad? Y mire, se siente bien feo, ¿verdad? Uno cuando obedece a esas cosas se siente bien feo, uno reprendido. Mire, el corazón de uno mismo lo reprende y le dice, has hecho mal, ¿verdad? No querer ver a tu Dios, mire, no amas a tu Dios, y ya uno, mire, divilita. Entonces, porque quiere acondicionar a Dios, de amar a Dios con condiciones. Con condiciones quiere amar a Dios, y nosotros no podemos amar a Dios con condiciones. Porque hay quien dice, ¿verdad?, hasta que mire, y esto aquí está en la palabra del Señor. No es que, ¿verdad?, que uno se lo invente, ¿verdad? Uno dijo, Señor, permite que entierre a mi padre, ¿verdad? Ya cuando le den sepultura, entonces te voy a seguir, Señor. Y ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo porque aquel, ¿verdad?, ese lo estaba condicionando al Señor, porque así le estaba diciendo así, no, Señor, ¿verdad?, déjame ir allá y después, ¿verdad?, te voy a amar, Señor. En otras palabras, eso le dijo. Hasta entonces te voy a amar, Señor. ¿Cree que el Señor le va a agradar que nosotros lo amemos cuando nosotros querramos? Si Él quiere que lo amemos todo el tiempo, sí, todo el tiempo quiere que lo amemos, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos, de amar al Señor, porque si amamos al Señor, ¿verdad?, mire, si lo amamos, ¿verdad?, no nos caen las sentencias, porque para amar siempre hay un esfuerzo, tenemos que tener amor en sí mismo. Porque miren los hogares, ¿verdad?, cualquier hogar, ¿verdad?, que no tiene amor uno por los otros, problemas siempre va a haber en todos los hogares, no hay uno.
en todos los hogares, de chiquito a más grande. Pero ¿qué lo hace que el hogar permanezca? Cuando hay amor, porque tiene, ¿verdad? Cuando hay amor, mire, se soporta uno con el otro y al final, mire, hay paz siempre. Hay paz siempre. Entonces, pero uno y otro está pendiente de eso. Estoy haciendo mal, tengo que superar esto. Y el otro dice, tengo que superar esto. Y así, ¿verdad? En el Señor tenemos que superar una y otra cosa. Usted sabe bien, ¿verdad?, a dónde lo está condicionando al Señor, ¿verdad? Con muchas cosas. Quizás, ¿verdad?, tengo tiempo, pero hoy, ¿verdad?, no voy a hacer esto en el Señor. Lo acondicionó. Entonces así todos le fallamos a Dios de una y de otra manera. Pero Él quiere, ¿verdad?, que Pablo le hablaba a la iglesia, ¿verdad?, porque la iglesia de los Corintios, nosotros sabemos, les digo así porque continuamente oímos eso. Miren, ¿qué es lo que hacían ellos? Iban a los tribunales, estaban enfrentados todos. Por eso le dice así, ¿verdad? Mire a esta iglesia. Y dice Pablo, ¿verdad?, nos habla de esa manera para que nosotros reflexionemos. Mire a la palabra del Señor. Por eso dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Dice, el Señor viene. Entonces por eso debemos de amar al Señor, porque como Él ya viene a traer los que le aman. Y si no le amamos, ¿qué es lo que pasa? Entonces aquí lo vamos a quedar todo allá en el sepulcro. Más que ya viene el hijo de perdición. Miren, y ya se acerca, ¿verdad?, el anticristo. Y ya está, dijo, ¿verdad? Pablo fue el que dijo, y ya está, ¿verdad?, en el mundo. Lo único que no se ha manifestado todavía. Y una de las cosas, ¿verdad?, una de las cosas más relevantes que hay hoy, ¿verdad?, que sí, ¿verdad?, el anticristo va a confundir al mundo entero, porque en los últimos tiempos van a haber más milagros que los que han habido. Mire qué raro eso, ¿verdad? Entonces la manera, ¿verdad?, de que nosotros, ¿verdad?, nos mantengamos en la iglesia del Señor, si ya viniera, y a los que se van a quedar, ¿verdad?, porque uno ya un tiempo, ¿verdad?, ya el tiempo pasa de vida de cada uno. Entonces Él va a hacer más señales, dice la Sagrada Escritura. Entonces el anticristo va a hacer, ¿verdad?, que descienda fuego de los cielos. Mire, y es posible, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, resuciten muertos. Va a ser un montón de cosas. Pero ¿por qué se va a conocer que es el anticristo? Porque los va a mandar a matar, y el Señor no manda a matar a nadie, ¿verdad? Esa es una de las cualidades del anticristo, que lo miren. Va a estar rodeado de un montón, ¿verdad?, como el Papa, de un gran montón de guardaespaldas, bien adiestrados. Esos guardias, bien, ¿verdad?, adiestrados. Va a tener también guardias, ¿verdad?, que lo cuiden. Mire, y esa es la diferencia entre, ¿verdad?, el Señor Jesucristo y el anticristo, porque Él no tuvo necesidad que lo cuidaran. Entonces, ¿de qué manera vamos? Mire, no se va a dejar engañar, porque tenemos que amar al Señor. Tenemos que amar al Señor y no ver, ¿verdad?, todo lo que, ¿verdad?, la gente haga, todo, ¿verdad?, como les decía una vez que estaba soñando que los guardias tenían sueño, los vigilantes tenían sueño. A todos les hablaba el Señor, y hoy se está cumpliendo. No todos dicen que les habla el Señor, pero esas señales, ¿verdad?, esas señales, porque muchos dicen, donde no hay profecía no llego yo. Si no hay profecía, no aman al Señor. Tiene que, ¿verdad?, salir danzando, tiene que, ¿verdad?, ver un montón de cosas para amar al Señor. No, si para amar al Señor tiene que guardar la palabra de Él. Y esto lo dice Él mismo, dijo Pablo. Dice también Gálatas 1:8, dice, más y aún nosotros, dice, miren, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean atentos. Mire, hasta eso debemos enseñar nosotros. Si nos
dice, porque dice, mire, se los voy a leer así detenidamente, bien, bien. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, mire, los ministros aquí anunciáramos otro evangelio, o viniera un ángel del cielo y anunciara otro evangelio, dice aquí, diferente del que os hemos anunciado, del que predicó Pedro, Juan, Pablo, todos ellos, se anatema. Mire, está todo bajo maldición, porque al hacer eso no ama al Señor Jesús, porque el evangelio Él lo predicó, Él enseñó, porque el evangelio quiere decir las buenas nuevas de salvación. Él vino, ¿verdad? Mire, Él vino a enseñar lo que teníamos que hacer para ser salvos y para poder heredar la vida eterna. Si nosotros anunciamos otra cosa diferente que lo que enseñaron ellos, enseñó el Señor Jesús, somos malditos. Y si somos malditos todos, nadie vamos a heredar la vida eterna. Porque el que es, ¿verdad?, le cae la maldición, es aquel que le dijo, ¿verdad?, le dio al Señor la sentencia: malditos al fuego eterno. Mire, esa es la maldición. Entonces, pero nosotros no tenemos, ¿verdad?, los que no han arreglado sus vidas tienen que arreglarlas y tienen que saber que Dios los llama con un propósito, que les sirvan de una o de otra manera. No, ¿verdad?, que solo oiga el evangelio. No es así. El Señor no, ¿verdad?, vino solo a enseñar el evangelio, sino porque se ponga en práctica. Y tiene que, ¿verdad?, si bien no seguimos cabal los pasos, cabal, ¿verdad?, pero tenemos que, ¿verdad?, trabajar para seguir, ¿verdad?, porque no es fácil. No es fácil. A cada uno de nosotros se nos pone difícil. A uno sentimos fácil una cosa, pero el otro, con lo que nosotros sentimos fácil, para el otro es bien difícil. Mire, de la obediencia al evangelio es bien difícil. Entonces aquí la sentencia está también, como antes hemos dicho, dice también, ahora lo repito: si alguno os predicara diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, vuelve a decir el Señor, porque no aman al Señor Jesús. El que no obedece el evangelio no ama al Señor Jesús nada, y si no lo ama nada, es anatema. Mire, es anatema. Pues entonces le cae la sentencia, ¿verdad? O sea que le cae la sentencia de lo que aquí habló, ¿verdad?, Pablo a la iglesia de los Corintios. Pero esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Esta es palabra de Dios, porque se los dijo a la iglesia de los Corintios y los dice nosotros, porque decimos que obedecemos el evangelio del Señor Jesucristo también. Esa es la situación, ¿verdad? Nosotros eso practicamos también hasta, ¿verdad?, donde podemos, porque hay cosas, ¿verdad?, que no las obedecemos todavía. Si decimos que las obedecemos, mentimos, porque no las obedecemos, porque hay cosas que no las practicamos del evangelio. No las practicamos. Aún el consejo que le daba, ¿verdad?, Pablo, de los que debían de ser diáconos, ancianos, hay cosas que, ¿verdad?, nosotros estamos fuera de eso, ¿verdad? Y por misericordia de Dios anunciamos el evangelio, vida eterna, por misericordia. Entonces, ¿verdad?, la palabra del Señor, ¿verdad?, es buena. Pues dice Pablo, mire, más adelante dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, Pablo estaba diciendo: o voy a agradar a los hombres en otra manera que me condicionen, ¿verdad?, que cómo debo de amar al Señor. Porque los hombres, eso es lo que hacen. Ustedes deben de obedecer de esta manera, dice. O voy a obedecer a los hombres, como los grandes emperadores, ¿verdad?, que mire, habían grandes debates, que como si Dios era uno, ¿verdad?, o era dos o tres, ¿verdad? Uno en un tiempo probaron que era uno, que era el Señor Jesús. En otro tiempo vino otro emperador, dijo que eran tres, y después lo que se haga el emperador, ¿sí?, lo que se haga el emperador. Y después de ahí salió la iglesia católica a los 300 años.
con todos los rituales y todo lo que ellos, ¿verdad?, llegaban a acuerdo. Entonces, allí el hombre, ¿verdad?, lo acondiciona, pero Pablo no quería que lo acondicionaran, él quería, ¿verdad?, él hizo, ¿verdad?, lo que el Señor le mandó que hiciera, ¿verdad?, porque Dios le mandó el Señor, por eso se le apareció. O sea, vas a hacer lo que yo te diga, Pablo le dijo. Quiere decir que obedeció, vas a hacer lo que yo te diga. Entonces, cuando dice así, los dice a todos, van a hacer lo que, ¿verdad?, yo les digo, para que, ¿verdad?, así me van a amar a mí. Y si a mí amáis, guardad mis mandamientos. A todos les dijo así: si me amáis, guardad los mandamientos, bien fácil, ¿verdad? Así, ¿verdad?, no les cae la sentencia que sean malditos, ¿verdad? O sea, los echen en el lago de fuego, porque hay figuras, ¿verdad?, de estas cosas así. Por eso dice, mire, dice así, ¿verdad? Pues dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres,